Hola, ¿qué tal? Desde la ciudad de Córdoba, Veracruz, México, los saludos amigo de Yero y siempre Cándido López Osorio. Feliz, contento como siempre de poder compartir un poquito de lo que se nos ha enseñado, de lo que no me acredito el mérito, sino que todo viene de Dios y a Dios se lo agradezco, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por siglos de siglos. Amén. ¿Se vale decir amén? ¿Amén? Ok. Bueno, pues resulta que vamos a hablar de este personaje, que, bueno, y de su importancia, de su personalidad, de la raíz etimológica del título con el que se le conoce. Título con el que se conoce, pues no se llama así. De sus orígenes, de lo que, para qué está ahí y qué pasaría si fuera quitado. O sea, sí, quizás lleguemos al punto de qué pasaría si fuera quitado, ¿no? Sin embargo, nosotros, si no llegamos a a ese punto ahorita, pues vamos a llegar a ese punto después. ¿De quién les estoy hablando y qué tanta es su importancia? Antes que nada, vamos a decirlo. Se le conoce como Satán. ¿Cómo se le conoce? Como Satán. Este personaje, en sí el nombre Satán quiere decir opuesto. Puede ser adversario, puede ser acusador. El Salmo 109 se usa como, dice, y Satán está a su diestra. Lo traducen muchas veces, pero no, como está hablando para empezar, es un salmo de parte de una persona que escribió una persona de Dios. Pues una persona de Dios no le va a pedir a Dios que ponga a Satán a la diestra de alguien, ¿no? Está diciendo el acusador esté a su diestra, o sea, está diciendo que se ha llevado a juicio. Pues sí. En esta ocasión, Satán, la palabra, no está ocupándose para referirse al personaje que muchos piensan que es con cola y cuernos. No. En esta ocasión, se está ocupando como acusador. ¿Sí? En la tarea de fiscal. Sí, me estoy entendiendo, ¿no? Cumpliendo con la tarea de ser fiscal. Pero le seguimos. En el libro de Bamidbar, Deuteronomio. No, miento. Bamidbar. En el desierto, se conoce como el libro de Números, capítulo 22, versículo 22. Aparece la palabra hebrea Satán para referirse al ángel de Dios. Y cuando nosotros estamos hablando del ángel de Dios, estamos hablando del Metatrón o de Mijael. Sí, a veces es Metatrón, a veces Mijael. Después, con calma, vamos a ver de qué ángel se trataba, pero quizás no en este tema. ¿Sí? Ya en otros temas hemos tocado de que el ángel que peleó con Jacob y le lastimó su cadera, su muslo, era el Satán. Sin embargo, en esta ocasión no vamos a hablar de qué ángel era, vamos a dejarlo para otro tema. Shin Tet Nun es son las letras hebreas para escribir Satán. ¿Sí? Bueno, está refiriéndose al ángel de Dios, y resulta que el ángel de Dios en esta ocasión es Satán, y dice que se le puso delante del camino Derech, dice le Satán. Y traduciéndolo de la manera más idónea, más correcta, sería que se puso delante de su camino
en oposición. Así de simple. Sí, para que veamos que no se está refiriendo precisamente a un personaje esta palabra, sino que tiene muchos usos, así como Laila es noche, y también hay un ángel que así se llama, y que cuando nos estamos refiriendo a la noche con toda confianza decimos Laila, pero cuando hablamos del ángel, cuando hablamos de este ángel, no lo referimos, no decimos su nombre. Bueno. Y curiosamente, cabalísticamente hablando, también tiene mucho que ver tiene mucho que intervenir en la gestación, ¿sí? de los niños. O sea, y se considera un ángel negativo y hace su función. En el caso del Satán, es un ángel negativo y tiene su función. Es Malharishon, ángel primario, ángel primordial, ángel eterno, lo que se conoce como arcángel, arqueángelos, primeros ángeles. En el mundo, en el universo, todo debe ser un equilibrio. Sí, el universo es entrópico. ¿Qué quiere decir? Con que es un caos, pero es un caos en equilibrio, más cuando se trata de un sistema abierto en el que hay entropía, se disipa entropía, entra entropía, se disipa entropía, ¿sí? En este caso, hay un equilibrio también en la polaridad. Hay positivo, hay negativo y hay neutro. Y esto es moderno, un pensamiento de no más de 200 años, ¿sí? No más de 200 años en las esferas científicas. Sin embargo, para los cabalistas ha sido tema de miles, tema milenario en la Kabbalah, que exista positivo, negativo y neutro, ¿sí? Siempre ha existido 3 columnas en el universo, según la Kabbalah, y es un tema milenario. Recordemos que la Kabbalah nunca estuvo distante de científicos como Albert Einstein, como Isaac Newton, a quien le encontraron un sagrado Zohar entre sus cosas, ¿sí? Entonces, al existir esa necesidad del equilibrio, pues existe por necesidad, es completamente necesario que exista el Satán. Y veámoslo de esta manera. A ti te da miedo el diablo, a ti te da miedo el Satán, a ti te da terror, horror. A mí no, porque tengo mi abogado, ¿no? Que es Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Dice, y si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua HaMashiach o a Jesucristo el justo. Impresionante, ¿verdad? Entonces el diablo está cumpliendo con su función. Como en el caso del Salmo 109, en donde ya habíamos quedado que la más correcta traducción era: el acusador esté a su diestra, ¿sí? Vamos a ver en un Estado de Derecho en donde existen leyes, derechos, deberes. Hay un acusador en un juicio
hay un juez y hay una defensa. ¿Sí? Y esto es algo que no, o sea, que no se puede, que no cualquiera puede discernir, ¿no? A menos que tú fueras un delincuente, considerarías malo al acusador, al fiscal. Yo, si no soy un delincuente, considero al fiscal como algo necesario. Como algo estrictamente necesario para mantener el orden y el equilibrio en una sociedad. Entonces, imaginémonos de un momento a otro que se perdiera ese orden en el universo que regula las actuaciones y que notifica en cumplimiento de su deber ante el juez las cosas que otros andan haciendo. Impresionante, ¿verdad? Dices, ay, la neta, el diablo, ay, la neta. ¿Qué me haya? No, nada de eso. O sea, ¿en qué cabeza cabe pensar que el fiscal es malo? No, el fiscal es necesario, ni bueno ni malo, imparcial, aunque está en la columna negativa, pero está cumpliendo su función. Luego tenemos ¿de dónde salió? El otro día no supe si reír o llorar, porque alguien me aseguró que cuando Isaías habla de alguien que dice, oh, tú lucero de la mañana que quisiste ser igual a Dios, que subiste al cielo y caíste, está refiriéndose al diablo, que supuestamente el diablo se hubo rebelado en contra de Dios, porque quiso ser igual a Dios. Bueno, es la única cita bíblica que vas a encontrar así. Y curiosamente lo están sacando de contexto histórico, puesto que esas palabras son específicamente dirigidas a Nabucodonosor. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Nabucodonosor. Ay, Dios mío, de veras, yo no sé dónde sacan tantas letras. Por ejemplo, el otro día, la palabra hebrea Metushelah la traducen como Matusalén y yo digo, ¿de dónde sacan? Bueno, la transliteran como Matusalén. ¿De dónde sacan tantas letras? Metushelah. Ay, me estoy desviando. Está hablando de Nabucodonosor, quien quiso subir al cielo. Sí, lamentablemente, la palabra hebrea Shamaima es como el español cielo. No es como en el inglés que tienen sky. Disculpen, en inglés no pretendo aprenderlo y nunca lo intentaré aprender. Y la palabra heaven. Así distinguen el cielo, un cielo del otro. También el hebreo Shamaim para todos los cielos. Incluso Shamaima es una palabra plural por el sufijo imma. Yod Mem. Dice intentó subir al cielo, o sea, simplemente quiso estar muy alto.
y luego fuiste tirado, caíste. Curiosamente, es descripción de Nabucodonosor, que hasta padeció algo que se llama zoantropia o licantropia. ¿Sí? Cuando una persona comienza a tener una conducta animal. ¿Sí? Así que no crean que la palabra licántropo es nueva de las películas de inframundo, ¿no? No es cosa nueva. Persona que se ha comportado como un animal. Ahí está el testimonio de Nabucodonosor. Para que me entiendan. Nabucodonosor. Bueno, entonces no es el Satán alguien que se hubo rebelado en contra de Dios. Ni que fuera tan menso. Lo que tienen los ángeles, a diferencia de los seres humanos, es que ellos tienen una amplia perspectiva de la acción y la reacción. ¿Sí? Ellos al no estar bajo la jurisdicción del velo del templo, tienen una amplia perspectiva respecto de la consecuencia de los actos. ¿Sí? Y por esa simple y sencilla razón, Satán nunca haría eso. Sí, de vez en cuando va y hace falsas acusaciones. Pues es su labor. Quiere quedar bien, va y hace sus falsas acusaciones, como la que sucedió con Job. Estoy entendiendo poco a poco, poco a poco, y si es necesario escuchar esto una o dos veces, por favor, que así sea, porque es un tema un poquito no extenso, pero sí no es tan fácil de discernir para cualquiera. Tampoco para mí, o sea, no crean que bien inteligente, cándido, no. Tampoco para mí. Tampoco para mí. Porque a cualquier ser humano que quiere que todo en la vida sea bueno, bonito, barato, pues le es difícil comprender que Dios haya hecho algo que pareciera estar en contra del ser humano, pero no está en contra, está en oposición. ¿Sí? Lo que sí está en contra es tu mujer. ¿Sí? Es ayuda en contrario. Pero es bueno. Nos vamos. Ahora sí, ¿cómo surge este personaje? Hoy nanita, el príncipe de las tinieblas, dicen. Príncipe es el mero palomero de la región oscura, de la Vía Láctea. Ay, más así, simple. No, es el mero palomero de la región oscura de la Vía Láctea. O sea, está potente el canijo. No, y no me da miedo. O sea, no me da temor. Repito, solo los delincuentes consideran malos a los fiscales. ¿Sí? Pero no son malos, son necesarios. Dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y luego dice que vio Dios que era bueno, y separó la luz de las tinieblas. Y al día y a la luz le llamó día, y a las tinieblas les llamó
noche. Dice, y vio Dios la luz que era buena, y separó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó a la luz día, y a la oscuridad llamó noche, y fue tarde y mañana de el primer, de, el primer día, o del día 1. ¿Sí? A la noche le llamó Laila, y al día le llamó Boker. Entre hispanohablantes, cuando es de día, cuando es de mañana, y quizás nada más aquí en Latinoamérica. Bueno, en Latinoamérica desde las 12 del día, desde las 12 de la noche, de la medianoche, estamos saludando buenos días, ¿no? En España tengo entendido que es a partir del amanecer que se saluda buenos días, y es correcto porque ya es de día, ¿no? Pues así, entre hebreoparlantes seculares, no observantes, que no son Shomiotoa, se saludan Boker Tov, buen día. Se dan las buenas noches diciendo Hagalá y la feliz noche. Entonces, pero no se está refiriendo al día y la noche tal cual lo conocemos nosotros, día y noche. Porque hay quien me ha dicho, ¿y cómo es que desde el primer día había día y noche? Si apenas era el primer día número 1. Sí, todavía no habían sido creados el sol y la luna. Por supuesto, para empezar, aquí no está creando el día y la noche como la conocemos. Está creando la luz primordial de Mashiach. Y vamos a hacer un paréntesis. Dios crea esta luz primordial y la esconde bajo su trono. Sí, disculpen el paréntesis, pero es necesario. Y la esconde bajo su trono. Ya cuando ya existía el Satán, llega, le pregunta, ¿qué es eso? El rostro de aquel que en el final de los días te derrotará. A ver. No. Oh, a ver. No. A ver. No. Y ya de tanta resistencia, que se le enseñe y que pegue el grito. Un grito inaudible. Un grito inaudible. Lo que nos recuerda al día que había un endemoniado y ve a lo lejos a Yeshua, a Jesús, y corre hacia él y se postra y le dice, déjanos en paz. ¿A qué has venido si aún no es el tiempo? Porque había reconocido el rostro de la luz primordial. Sí, disculpen que me estoy prolongando tanto. Entonces crea el día y crea la noche, el Boker y Laila. Separa Haor de Hahoshech. Son términos, ¿por qué usamos el hebreo? Para entender que el Boker en este caso no se refiere a las mañanas que tú conoces y el Laila no se refiere a las noches que tú conoces. ¿Sí? Que la luz
No se refiere a la del sol o a de las lámparas, las velas. El LED y la oscuridad no se refiere a la ausencia de luz física, ¿sí? Que nos enseña la física, ¿sí? Sino que al separar la luz, está dividiendo en grupos los seres de luz de los seres de oscuridad. Y al llamar día a la luz, está creando el reino de los seres de luz. Y al hacer noche, está creando los seres de oscuridad. El reino de los seres de oscuridad. ¿Sí me voy entendiendo? Es un tema bien largo, pero ya vamos a terminar quizás. Luego de repente, en el cuarto día, ahí está cuando dicen, ya ves, si creó el sol y la luna hasta el cuarto día, porque es que ya había noche y ya había día, y fue la mañana y la tarde del primer día. No, por supuesto que no es así. Porque, para empezar, mañana y tarde del primer día de creación no está refiriendo a un día de 24 horas como nosotros los conocemos. Cuando nosotros decimos Aheid Hayamim, los días finales, no se está refiriendo a los días finales, a días, sino a tiempos, ¿sí? A las semanas de Daniel no son semanas de días, sino de años. Y en el cielo un día como 1000 años y 1000 años como un día, ¿sí? Cuando Dios crea las lumbreras para señorearse en el día y la noche, no está refiriéndose al sol y la luna, ¿sí? Sino a quienes regirían el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. A eso se está refiriendo, ¿sí? Está diciendo, hizo dos grandes luceros, Hameot, que es Hameot Hakdolim, los grandes luceros. Y luego dice, uno grande, Hamaot Hagadol, para la noche, para que señorara la noche. Y uno pequeño, Hamaor Hakatón o Katán, Hamaor Hakatán o Hakatón, para que señorara Memshelet Halaila, ¿sí? ¿Dónde está Bet HaKohabima? Y también las estrellas. ¿Dónde están las palabras hebreas? Shemesh y la palabra hebrea Yair. Shemesh y Yair. ¿Dónde están en este versículo?
ya existía la palabra hebrea Shemesh para el sol y Yaeh para la luna. ¿Por qué perder el tiempo diciendo que los grandes luceros? ¿Sí? Porque realmente estaba creando el puesto o el trono para que reinasen por un lado Mashiach y por el otro lado el Satán. Ahora el Mashiach está a la diestra del Padre. ¿Sí? No es el trono superior al del Padre. Por eso los cabalistas en los días de la semana dicen que no hay que emprender en lunes y no hay que emprender el miércoles, que el mejor día para emprender es el martes o el domingo. ¿Por qué el domingo? Porque el domingo se crea la luz, es un día de luz, y curiosamente qué soleados son los domingos. Y bueno, aquí en el sureste de México, qué calorones. Luego, ese día dice, y vio Dios que era bueno. El domingo, que es el primer día de la semana. Luego lunes, dice, bueno, el lunes no dice que fuera bueno, sino hasta el martes es cuando dice, y vio Dios que era bueno, pero en el lunes no, es el único de los días de la creación que Dios no dice que fuera bueno. Por eso también dicen el lunes ni las gallinas ponen, y a muchos no les gusta el lunes, y también dicen los cabalistas, no hay que emprender en lunes. ¿Y por qué no hay que emprender en miércoles? Se supone que el día miércoles es creada la envidia, porque las lumbreras pelean una contra la otra para ver quién reinaba y quién se quedaba para el reino de las tinieblas y para el reino de la luz. Y se crea la envidia. Y con esto, la envidia se le da más poder al Satán. ¿Sí? ¿Quién había estado de por sí desde el principio? Desde que se separa la luz de las tinieblas, ya había un necesario Satán ahí. Y ya se le había el día cuarto de la creación asignado un reino. Y es desde entonces que tenemos ahí este personaje. Ahora, creo que sí nos va a dar tiempo. ¿Cómo es que forma parte de nuestras vidas? Sencillo. Ya hablamos en un estudio que está en YouTube que se llama Alma Temporal, Alma Eterna. Alma temporal o alma eterna, ¿qué dice la Biblia? Ya habíamos hablado de que nosotros tenemos el Nefesh y tenemos la Neshama. Que el Nefesh es el depositario del Yetzirah, la inclinación al mal. El que ponen como un diablito en las caricaturas, ¿no? Y que ya había comentado que en una película de Pedro Infante y Luis Aguilar era la mejor personificación. Era el personaje de Luis Aguilar, cuando se le aparecía su lado negativo, a mal aconsejarle, era el mismo Luis Aguilar, con una túnica negra y con una vela en un palo bien así gacho, ¿no? En el caso de cuando igual con el caso de Pedro Infante, en el caso de que se les aparecía su lado bondadoso, su lado bueno, a bien aconsejarlos, ya lo había platicado pero lo repito, aparecían ellos mismos vestidos de blanco, con un buen semblante, con una voz dulce, agradable, claro, con acento del centro de México, ¡fuchi! Con una voz agradable, vestidos de blanco, un buen semblante, hablando cosas buenas. Eso es la mejor personificación de lo que es el Yetzirah.
el Yetzer Hara y el Yetzer Hatov. Sí, la inclinación al mal, la inclinación al bien. Tú eres tú mismo en tu lado negativo y eres tú mismo en tu lado positivo. Bueno, esa inclinación al mal es tu parte del Satán que está en ti. Y esa inclinación al bien es tu parte de Dios que está en ti. Y ese equilibrio que necesitamos tener no puede ser solamente de un lado o del otro. Claro, quien está en Mashiach, en Cristo, ha atenuado esa parte maligna. No todos, hay quien dice ser de Dios y es un hijo de toda su sacro, santa y bendita mamacita. Bueno, pues Shalom Ubrahot, hasta aquí mi reporte. Mi nombre es Cándido López Osorio. Si acaso llegaste hasta el final de este estudio, si donde quiera que lo hayas escuchado y donde quiera que se te haya compartido, comparte. No te quedes con esta sabiduría, por favor. Muchísimas gracias. Si acaso llegaste al final de este estudio, que el Eterno te recompense grandemente por ese mérito de haber dado un poco de tu tiempo a las cosas de Dios. Amén.